¿Qué pasaría si los invitan a un grupo de jóvenes a dar un mensaje y nadie llega? Esto me pasó a mí y quiero compartirles la bonita experiencia que tuve al predicarle a sillas vacías. Como les digo, fue una bonita experiencia. No lo digo de una manera sarcástica, porque en realidad fue algo que nunca me había pasado, pero que valió la pena. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Un día me invitaron a dar un mensaje a un grupo, pero antes de dar este mensaje yo pasé por un tiempo muy difícil, de dudas, frustración como también de angustia por las situaciones en las que estaba viviendo. Y me piden que cierre una miniserie llamada Emociones y Sentimientos y el mensaje que me tocaba dar se titulaba Frustración y Angustia. ¿Ok? Qué irónico. Yo no podía ni con mi propia vida y estaba ahogándome en pensamientos negativos que yo mismo permití que cavaran un hoyo profundo en mi mente. Entonces, ¿con qué cara iba a pararme al frente de ese escenario y predicar algo de la frustración y de la angustia? ¿O sería hipócrita al pararme al frente y predicar de eso? ¿O qué podría decir o predicar de algo que yo mismo estaba pasando? En ese momento no lo sabía, pero sí sabía que tenía que pararme en ese escenario y dejar que Dios me utilizara porque yo no era capaz. Y sentí que tenía un llamado en hacerlo, que por algo estaba pasando esa situación y que podía compartirles mi testimonio. Preparé todo el mensaje, llegué temprano a limpiar el lugar y a colocar sillas para que todo estuviera listo cuando la gente llegara. Para mi sorpresa llegó la hora y estaba solo el lugar. No había nadie, ni siquiera la gente que me ayudaba a poner la música o poner la transmisión en vivo. Entonces escribí en un grupo para ver si la gente llegaba, pero nadie escribió. En ese momento pude tomar dos decisiones. Una, irme y dejar todo, pues nadie había llegado. Dos, terminar lo que ya había empezado y predicarle a sillas vacías. Adivinen qué hice. Decidí seguir y sin importar que nadie había llegado, compartir lo que Dios había puesto en mi corazón. Por suerte o misericordia de Dios, llegó una amiga, muy buena amiga, así que decidimos empezar. La verdad me sentí un poco decepcionado de que la gente no había llegado, pero pusimos alabanzas y comenzamos a adorar a Dios como si el servicio fuera normal con personas, pero únicamente éramos dos. Y algo pasó cuando cerré los ojos y levanté mis manos. Tal vez piensen que estoy loco o que soy mentiroso, pero cuando me puse a adorar a Dios vi cómo el lugar estaba lleno de ángeles. Sí, de ángeles. Yo estaba parado hasta atrás del lugar y vi cómo ellos llenaban todo el lugar y no había ni una silla vacía. Ellos estaban sentados en las sillas, pero no estaban quietos, sino que aplaudían y somataban los pies, agitaban sus alas y gritaban emocionados. Lo que vi lo comparaba como cuando habían niños esperando una función de circo, que estaban emocionados esperando que empezara un gran show. ¿Y saben? Tal vez nadie llegó a escuchar mi prédica, pero Dios envió a sus ángeles y ellos eran los más emocionados porque yo me parara al frente a predicar y dar el mensaje que Dios había puesto en mis manos. No lo entendí en ese momento, pero me sentí muy respaldado de parte de Dios. Cuando empecé a dar el mensaje lo entendí, porque yo pensé que el mensaje era para las personas que iban a llegar a ese lugar, pero no había entendido que el mensaje era para mí mismo. Yo me estaba predicando a mí mismo desde ese púlpito porque me tocó hablar de la angustia y de frustración que estaba viviendo. Y yo mismo salí ministrado o tocado de ese mensaje. Fueron palabras que salieron de mi boca, pero atravesaron mi corazón. Y los ángeles que vi estaban ahí porque les emocionaba ver que aun a pesar del desánimo, la angustia o frustración, decidí tomar valor y dar el mensaje que Dios me había dado. Un mensaje de Dios para mí. El mensaje lo pueden escuchar, está en mi episodio anterior, se llama Guerrero Valiente. Este fue el mensaje que yo le di a un grupo de jóvenes que jamás llegó. Pero Dios estaba más interesado que yo llegara y escuchara de mi propia boca un mensaje de esperanza y amor. Pero lo que les quiero compartir en este episodio es lo siguiente. Podemos pensar que todo nuestro esfuerzo y trabajo en Dios ha sido en vano, que no ha valido la pena los recursos que hemos gastado, el tiempo que hemos invertido, que hemos perdido tiempo, pues en vez de ver lo que hemos avanzado, sentimos que estamos retrocediendo, que estamos estancados y que fue un fracaso total todo lo que hemos hecho. Al ver las sillas vacías me decepcioné, me frustré, angustié y hasta me dio vergüenza. Pero Dios me dio una gran lección,
que cuando le servimos a Él nunca habrán sillas vacías, y Él está en la primera fila viéndonos con agrado cómo le servimos a Él. Hebreos 6:10 dice lo siguiente: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. El enemigo puede engañarnos y hacernos pensar que todo lo que hemos hecho ha sido en vano, que no ha valido la pena y que solamente nos hemos desgastado por gusto, que nuestros recursos, dones o talentos no son lo suficientes y que jamás llegaremos al lugar donde Dios nos envió, que jamás lograremos ese propósito por el cual fuimos llamados. Al ver sillas vacías decepciona, pero al ver un Dios presente fortalece, un Dios que no te abandona y que está en primera fila apoyándote para seguir adelante. Y quiero terminar con esta historia. Cuando Israel regresa del cautiverio de Babilonia, llega a su tierra y Dios les pide que construyan nuevamente el templo de Él para que Él pueda bendecirlos y hacerlos nuevamente una gran nación. Porque el templo que estaba había sido destruido y saqueado por los babilonios. Pero al regresar de ser esclavos tenían pocos recursos y para ajuste de cuentas sus vecinos los estaban oprimiendo. Entonces muchos se pusieron a llorar y se lamentaban porque el templo que estaba anteriormente era precioso. Se había construido sin escatimar nada y ahora ellos no tenían los recursos para levantarlos nuevamente. Esto lo podemos leer en Esdras, Ageo y también en Zacarías. Dios les habla y les dice, Zacarías 4:10, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vean el trabajo que se inició ha terminado. En otra traducción dice, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán al ver cómo se termina la obra. ¿Cuántas veces hemos menospreciado los nuevos comienzos o los pequeños comienzos? ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado al no ver frutos? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado al ver que no avanzamos? ¿Cuántas veces hemos querido abandonar al ver que no estamos siendo bendecidos? En ocasiones, cuando vemos que las cosas no van mejorando, sino empeorando, queremos dejar todo y salir corriendo. Pero en los días de las pequeñeces, en los días de escasez, es ahí donde Dios tiene un propósito para nosotros. No es por un error o porque Dios se olvidó de bendecirnos, sino que son días de formación y preparación. No podemos despreciar el entrenamiento porque si no somos transformados, no estaremos listos para recibir las bendiciones que Él ya preparó de antemano para nosotros. El enemigo va a querer interrumpir nuestra preparación para que abandonemos, para que nos rindamos, para que renunciemos. Llenará de pensamientos negativos nuestra cabeza, nos podremos angustiar, frustrar, pero hoy les tengo buenas noticias. Jesús ya venció y Él nos dio la victoria sobre Satanás. Y aunque no veamos con nuestros ojos las bendiciones ni los frutos, recordemos que estamos siendo formados y preparados, entrenados para recibir lo que Dios ya tiene para nosotros. Dios está en primera fila, aplaudiendo para que pases al frente y no te detengas. Que aunque le prediques a sillas vacías, Él te está prestando atención, pues llegará el día donde te levantará y bendecirá. Filipenses 1:6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en el que Jesucristo vuelva. No abandones, no te rindas, no renuncies, continúa y sigue avanzando, porque un día recordarás que valió la pena servirle a Dios.